Muy bien. Continuamos con la clase. Estamos acá en la diapositiva 15. Están viendo la diapositiva 15. Consulto porque algo pasa con mi PowerPoint que por ahí se desactiva. Bien, entonces decíamos que estas son las clasificaciones respecto a la velocidad de transmisión. Vamos a ver ahora algo muy interesante que posee USB en relación a sus distintas versiones. Ahí están viendo esta diapositiva 17. Necesito un handshake. Bien, perfecto. Felipe, Matías, Marcos, muy bien. Ahora, fíjense, vamos a hacer acá un análisis de USB respecto de la alimentación. USB es el primer interfaz que permite alimentar al dispositivo con el cual yo me estoy comunicando. Inicialmente, estas tensiones eran de 5 volts y los dispositivos a los cuales yo alimentaba eran las memorias USB de estado sólido que consumían muy poca energía. Entonces, hasta el interfaz 2.0, fíjense el voltaje, era 5 volts, 0,5 amperes, y teníamos un máximo de potencia disponible de 2,5 vatios. Acuérdense que esta interfaz es una interfaz inteligente que permite conectar hasta 127 dispositivos con el puerto USB, lo cual implica que yo debo distribuir estos 2,5 vatios con todos los dispositivos que yo conecto. Ya vamos a ver que para administrar la energía, al igual que las comunicaciones, vamos a disponer de dos dispositivos de hardware que se denominan el controlador raíz y el hub raíz o concentrador raíz. Pero ya vamos a llegar a esto. Acá lo importante, fíjense que hay un cambio cuando hablamos de 3.0 o el renombrado 3.1 generación 1, aumenta la corriente, con lo cual va a aumentar la potencia disponible para alimentar a los dispositivos. Pero siempre es en una dirección. El DT alimenta al DCE. Yo voy a poder alimentar únicamente al periférico. Yo no me voy a poder alimentar del periférico. Esto hasta 3.0. A partir de 3.1 o el renombrado 3.1 generación 2, fíjense que cambia el nivel de tensión disponible en el interfaz. Pasa a ser de 20 volts y tengo 5 amperes, lo cual me da una posibilidad de potencia de 100 vatios disponible para alimentar a los dispositivos externos. 100 vatios es mucha potencia. Y acá el nivel de tensión es importante porque si ustedes analizan los niveles de tensión que utilizan las baterías de las notebooks, de los iPad, están en el orden de los 20 volts, lo cual implica que ahora, por eso se llama Power Delivery, es a demanda o a pedido cuál dispositivo es el que se va a alimentar a través de la interfaz USB. A partir de 3.1 generación 2 o 3.1 como lo quieran llamar, hasta 4.0, yo puedo alimentar desde el DT al DCE o desde el DCE al DTE. Por eso es que yo necesito tener disponibles 20 volts. Entonces este es un cambio muy importante que nos va a permitir realizar transferencia de energía desde el periférico al ordenador o desde el ordenador al periférico. Acá es importante también mencionar que en el caso de 2.0 o 3.0 van a encontrar muchas placas madres, inclusive de algunos ordenadores portátiles, que se llaman, los autodenominan los fabricantes de placas, sobre todo Asus, Gigabyte también,
fabricaron placas USB potenciadas, powered. ¿Qué significa esto? Significa que el fabricante de placas madres al interfaz USB los potenció aumentando la corriente disponible, llevándola a 1 ampere, ¿eh? Con lo cual otorgaba una potencia disponible de 5 vatios. Entonces, cuando ustedes hablan de USB potenciado, no existe como este protocolo, si los fabricantes, ante la necesidad de conectar más dispositivos, sobre todo los discos duros externos, que consumen bastante energía, los mecánicos, potenciaron sus puertos USB, pero por motus propio, lo cual no está considerado dentro del estándar USB. Cabe destacar que absolutamente toda la información sobre USB está dentro de la página www.usb.org, que es justamente el consorcio de USB que transparenta todo su contenido a partir de su página. Bien, la llegada de 4.0 como una interfaz de alta velocidad de hasta 40 gigabits por segundo, lo que hace es tratar de igualar la posibilidad que nos daba el interfaz serial Thunderbolt de Intel, que luego, trabajando en conjunto con Apple, transforman este protocolo como Lightpeak. Pero acá fíjense que hay una evolución de los protocolos de transferencia serial como Fireware, que es de Apple, que arranca en 400, la versión 400, que es de 400 megabits por segundo, luego Fireware 800 de 800 megabits por segundo, y acá es donde USB empieza a competir en velocidad de transmisión, porque después aparece el interfaz Thunderbolt 2 de 20 gigabits por segundo, y nosotros llegábamos a esas velocidades con USB 3.2. Pero Thunderbolt 3 trabaja a 40 gigabits por segundo. Hablamos de todas velocidades teóricas. Y acá USB 4.0 presenta este interfaz de 40 gigabits por segundo para competir con su homólogo de Intel Thunderbolt 3. La idea es poder conectar toda esta serie de dispositivos, sobre todo los monitores 4K, que precisan gran transferencia de datos, gran cantidad de transferencia de datos para abastecer a los buffers de muestreos de este tipo de señales 4K. Características. Bueno, acá cuando habla de que 4.0 va a llegar a 40 gigabits por segundo, obviamente está vinculado con la pregunta que me hicieron anteriormente sobre la velocidad real y la velocidad teórica. Va a depender de qué dispositivo se conecte con USB 4.0. En cuanto a la calidad de los conectores, en cuanto a la calidad de los buffers de transferencia internos de cada uno de los periféricos. Entonces vemos, fíjense que acá aparece algo muy importante, que para trabajar a 40 gigabits por segundo se utiliza un cable certificado. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las características de los cables que se utilizan. Y hablar de cable certificado, estamos hablando, entre otras cosas, de la metalurgia de los conductores. Hoy en día es más cara la metalurgia de los conductores y de los conectores que la microelectrónica involucrada en la transferencia de los datos. Porque vamos a ver de que la conductividad de la corriente eléctrica estaba en función de el tipo de material que yo utilizo para realizar el conductor. Entonces, esa calidad del conductor en función del material con el cual está construido es lo que en definitiva garantiza la velocidad de transferencia de los datos, sumado los sistemas de blindajes internos, que ya los vamos a analizar, que me permiten de que no haya injerencia de ruido externo sobre la línea de transmisión. Después también ya vamos a ver los distintos tipos de conectores que se utilizan. Aparece
en el mercado lo que se denomina el conector tipo C reversible, y que 4.0 ya utiliza este ecosistema completo de este tipo de conector, que ya lo vamos a ver a continuación. Lo importante es que USB siempre generó retrocompatibilidad con todas sus estándares y velocidades respecto de los conectores y de las velocidades de transferencia, siempre ajustándose a la norma de menor velocidad, pero existiendo retrocompatibilidad. 4.0 propone tener una compatibilidad con Thunderbolt 3 de Intel. Esto va a estar o no disponible dependiendo del dispositivo que ustedes compren. Hay una pregunta de Jerónimo. Dice, profe, ¿tiene alguna mejora el tipo de conector C? ¿Podría ser lo mismo teniendo C y A? Bueno, acá ya vamos a llegar a ese tema, porque tengo algunas diapositivas que me van a permitir explicar esto. La diferencia fundamental entre los conectores tipo A, y ya los vamos a ver, pero adelanto un poco respondiendo a tu pregunta. Los conectores tipo C tienen 24 pines de conexión de simetría invertida, 12-12, significa que tengo 12 pines disponibles para transmitir datos, mientras que USB 2.0 tiene 4 pines disponibles y USB 3.0 tiene 9 más el de protección 10 pines disponibles. Lo que vemos es que empezamos a aumentar líneas de transmisión. Esto que habíamos analizado en transmisión serie paralela. Esto no significa que se convierte en un sistema de transferencia paralelo, sino que vamos a tener que incorporar más cables para poder transmitir señales a alta velocidad y ya vamos a ver cómo se obtiene esto. Pero el uso fundamental del conector tipo C reversible apunta mayoritariamente a la convergencia del uso de un solo tipo de conector para todo puerto de comunicación existente. Es decir, para que no existan ni los Thunderbolt, ni Fireware, ni Lightpeaks, ni VGA, HDMI, etcétera, etcétera, todos esos conectores, la idea es que sean vehiculizados a través del conector tipo C reversible. Pero si tenés un poco de paciencia, en diapositivas posteriores vamos a profundizar sobre este tema. Sí, acá hay una pregunta más. Bien, acá me dice que perfecto. Ya vamos a seguir entonces avanzando sobre este tema. Entonces acá hay un punto interesante que es Thunderbolt, que es propiedad de Intel. Lo que ocurre ahora es que Intel libera la información respecto del manejo de todo lo que es la tecnología Thunderbolt, de manera tal que ya no cobra por el uso de esa tecnología para que se pueda incorporar y sea retrocompatible con USB 4.0, que hasta ahora va ganando en el mercado, digamos. Bien. Bueno, acá es importante, sigue manteniendo lo que decíamos recién, el Power Delivery y carga rápida de 100 vatios. O sea, vamos a ver que cuando analicemos en profundidad el conector tipo C, esto de la carga rápida está teniendo muchos problemas, ¿no? Y la idea de la existencia en mercado de los dispositivos USB 4.0 se planeaba que tenía que ser para mediados del 2020, pero bueno, después de esta pandemia realmente no sé cómo va a evolucionar esto. Lo que sí es importante saber de que las tecnologías tienen que estar maduras para poder acceder a ellas. Inicialmente son cuestiones de mercado y después se consolidan en función de el uso y la fiabilidad del mismo. Bien, basándonos en esta idea de la energía a demanda, lo que nosotros vemos es el incremento de consumo de los dispositivos que se conectan a los ordenadores a través de USB. Hoy los teléfonos inteligentes tienen baterías de litio que consumen gran cantidad de energía y tienen lo que se denomina la carga rápida, por lo cual necesitan mucha potencia disponible en poco tiempo.
Entonces, esta es una de las razones por la cual fue creciendo la potencia disponible hasta llegar a los 100 vatios. Ahora veamos la cuestión de los conectores que recién me preguntaba. Cuando hablamos de las tecnologías USB de 1.1 a 2.0, incluida la 1.0, hablamos de un conector, llamamos tipo A y tipo B. El tipo A es el que está consignado en el dispositivo DTE y el B en el dispositivo DSE, con formatos distintos. Y tenemos a su vez la miniaturización. Pasamos del formato A al mini A y al micro A. El micro A es el que ustedes utilizan en sus teléfonos inteligentes. Entonces, tenemos 4 pines disponibles para las tecnologías 1.0 hasta 2.0, mientras que USB 3.0 y 3.1, hablando de, antes de renombrarlos, tenemos 9 conectores disponibles más la estructura metálica externa, que también es un conector, lo mismo que en este caso son 4, pero tenemos el conector metálico externo, que es el que permite drenar las cargas estáticas. ¿Se acuerdan de Shell Protección, lo que hacíamos en RC232? Bueno, acá también se realiza. Y acá vemos los conectores para 3.0, tanto el conector A como el conector B. Estos son los que van en las impresoras y algunos módem. Estos son los que van en los discos duros externos 3.0, 3.1. Y aquí vamos a ver toda la gama. Y acá es interesante ver cómo el 3.1, generación 2, tiene 2 opciones de trabajo, con el conector tipo A de 10 conectores o el conector tipo C de doble simetría 12-12. Son 12 conectores puestos en forma antisimétrica para favorecer la inversión del conector. Ya vamos a ver esto. El conector tipo C yo lo puedo, es reversible, mientras que los otros no, tienen un formato que evita la reversibilidad. Acá 3.2 para 20 GI por segundo ya no tiene la posibilidad de usar los conectores tipo A. Usa solamente conector tipo C. Y 4.0 también usa solamente el conector tipo C, porque marchamos hacia la convergencia del uso del tipo de conector. Por eso es mal llamado USB-C, no existe USB-C. Existe USB 3.2 que hace uso del conector tipo C. Existe USB 4.0 que hace uso del conector tipo C, que es la plataforma de convergencia de todos los protocolos. Fíjense que Thunderbolt 2 tiene su propio conector, con su propio formato, mientras que Thunderbolt 3 ya utiliza el conector tipo C, lo cual va a implicar que las placas adaptadoras de comunicación van a ser las que van a reconocer qué tipo de protocolo está pretendiendo dialogar a través de dicha placa adaptadora de comunicación. Con lo cual las placas adaptadoras de comunicación van a ser multifunción. Ya no va a ser una placa USB solamente, sino una placa multifunción que tiene la posibilidad de dialogar a través de Thunderbolt, de Fireware, a través de HDMI, a través de todos los protocolos existentes, haciendo uso de un acoplamiento tipo C. Aquí pueden observar los distintos formatos de los conectores. También tienen sexualidad, macho y hembra. ¿eh? Hembra es la que posee este alojamiento metálico donde ingresa esta cazoleta metálica del conector macho. Entonces también lo tienen en los tipo B. Acá las podemos apreciar. Este es el tipo A y tipo B. En este caso, fíjense que es 2. Hasta 2.0. Y acá tenemos el micro USB, que es el que ustedes utilizan en la mayoría de los teléfonos inteligentes, si bien hoy ya están viniendo todos con conector tipo C. Y este es el mini USB, un conector de una mayor fortaleza estructural, que estaba diseñado sobre todo para dispositivos como cámaras fotográficas, GPS, etc.
acá vamos a empezar a observar la distribución de pines para las tecnologías que van desde 1.0 a 2.0. Decimos que utiliza 4 pines. El pin número 1, tanto en el A como en el B, se utiliza para enviar los 5 volts de tensión. Acuérdense que hasta el protocolo 3.0 nosotros trabajamos con 5 volts de tensión. Luego tenemos transmisión de datos, el 2 y el 3. Fíjense que dice más y menos porque transmiten half duplex. Cuando está transmitiendo por el pin 3, el pin 2 se convierte en retorno. Y cuando están transmitiendo por el pin 2, el pin 3 se convierte en retorno de la señal desde el punto de vista eléctrico. Y acá, la línea 4, GND, es el retorno, pero de la señal de alimentación. Entonces podemos hablar que los 5 volts, la diferencia potencial la tenemos entre el pin 4 y el pin número 1. Acá van a ver la distribución. Acuérdense que la estructura metálica, esta estructura metálica, se convierte en el sistema de protección shell que permite migrar las cargas estáticas. Esto es muy importante porque el alojamiento hembra estructuralmente tiene que ser metálico. Ahora fíjense que hay muchas memorias USB que no tienen esta estructura metálica, sino que es plástica. Eso significa que quedan expuestas las cargas estáticas y no utilizan el sistema de protección de descarga. Por eso es que, como les dije, es más barata la microelectrónica que la metalurgia. Por eso es que una memoria USB es aconsejable que tenga el conector metálico para que drenen las cargas estáticas, que ya vimos que son muy nocivas. Luego hay otro elemento importante, que cuando hablamos de los mini y de los micro, los conectores en cuanto a sus tamaños, aparece un quinto conector. Si ustedes observan el micro USB y lo ven de frente, van a ver que tiene 5 contactos, mientras que USB planteaba hasta 2.0 4 contactos. Acá están marcados cuáles son los pines de trabajo y cuáles son los pines que no se conectan. Esto de no conexión en realidad depende del fabricante, porque habitualmente lo que hacen es reforzar la señal de GND, refuerzan con 2 pines, sobre todo para permitir esto de la carga rápida. Cuando hablo de carga rápida, significa que tengo que aumentar la cantidad de carga por unidad de tiempo. Eso significa tener mayor superficie de contacto para poder transmitir esas cargas por unidad de tiempo. Y eso lo logran justamente duplicando el pin de GND. Esto es porque alguna vez les ha surgido la duda de decir, bueno, ¿por qué tiene 5 si hablamos que USB tiene 4 pines? Luego vemos que están identificados por colores, la función de cada uno de los cables. Y ahora pasamos a ver lo que es USB 3.0. Fíjense que USB 3.0 logra aumentar sustancialmente la velocidad de transmisión. Cuando hablamos de la velocidad de transferencia de datos, la efectiva y la teórica, acá vamos a empezar a entender algunas cuestiones vinculadas con esto. Cuando nosotros hablamos de USB 2.0, fíjense, teníamos nada más que estos 4 pines. El pin 1 y el pin 4 servían para alimentar al dispositivo externo y el pin 2 y el pin 3 para transmitir en formato half duplex en un sentido y otro. Por lo tanto, el pin 3 y el pin 2 iban a ir alternando su función de retorno para la señal de transmisión de datos. Pero al hablar de USB 3.0, fíjense que nosotros hemos multiplicado la velocidad de transmisión casi 10 veces respecto del 2.0. Mientras que 2.0 trabaja a 480 megabits por segundo, 3.0 trabaja a 4,8 gigabits por segundo. Entonces, en función de qué logran estas velocidades, fíjense,
en función de incorporar nuevas líneas de transmisión. Incorporan dos para recibir datos, fíjense, una es la señal y otra es su propio retorno, y otra para enviar datos, la señal y su propio retorno. Y tiene una línea de drenaje de corriente para todo tipo de señal parásita que puede estar presente en la transmisión de los datos o en la conexión física entre estos dos dispositivos. Acuérdense que están ubicados en situaciones remotas y con cargas estáticas distintas. Entonces, lo que yo hice ahora es tener 9 conductores aquí, más el 10º que es la estructura externa. Ahora, yo les dije que hay retrocompatibilidad, significa que yo puedo conectar un 2.0 con un 3.0. Entonces, fíjense que estos nuevos contactos, estas nuevas líneas de transmisión, se ubican en la parte más profunda de la conexión mecánica, quedando más expuestas las conexiones de 2.0. Quiere decir que el conector que sea 2.0 solamente tendrá contacto con estas 4 delgas metálicas, mientras que el que es 3.0 tendrá contacto con todas. Lo primero que veo, obviamente, es que la cantidad de conductores ha aumentado. Y lo que ha mejorado también es la tecnología. Fíjense que los cables que guían las señales de datos ahora están tornados. Eso significa que se han trenzado. Se trenzan para que los campos magnéticos se cancelen mutuamente. Acuérdense de lo que habíamos planteado respecto de la injerencia de las corrientes que circulan por un conductor, generan un campo magnético, el cual induce corriente sobre el par próximo. El hecho de tornar los cables reduce notablemente esta acción inductiva. Y aparte de eso, tienen aquí un blindaje con una película metálica que lo que hace es evitar que las cargas ingresen al interior de estos conductores. Entonces vemos que la tecnología de estos conductores es mucho más compleja que la anterior de 2.0. Si acá vemos lo que era el cable 2.0, a ver, acá. Simplemente tenían un blindaje externo, pero no estaban tornados debido a la velocidad de transferencia de los datos. Pero ahora crece en complejidad la tecnología de los conductores. Entonces, acá tenemos consignado lo que es 2.0 y lo que agrega 3.0 para dialogar haciendo uso de todos estos contactos. Y acá tenemos la malla de protección, que es la que sirve de drenaje para las cargas estáticas. Esta malla es la que va conectada a la estructura metálica externa. Entonces acá vemos los 3.0, los conectores, y acá lo que vemos es la compatibilidad respecto de 2.0 respecto de 3.0 en cuanto a las conexiones. Entonces vemos que tenemos disponible 4 conexiones para 2.0. Cuando se conectan con un 3.0, lo que vamos a ver es que estos contactos van a ser solidarios con estos 4 contactos únicamente cuando sea 2.0. Cuando sea 3.0, estos también van a realizar su trabajo de conexión. Entonces, cuando ahora les pidamos cuál es la retrocompatibilidad eléctrica entre 2.0 y 3.0, es decir, cuáles son los cables que yo debo conectar para que efectivamente pueda transferir datos desde una 2.0 a una 3.0, fíjense que la 1 es la que corresponde a la tensión positiva de 5 volt, datos, transferencia y recepción en forma alterna, ya que es half duplex, GND para los 5 volt, y luego protección a través de las carcasas externas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Esto suele ir en los parciales y finales y a veces
se presta confusión, digamos. Bien, seguimos adelante. Luego aquí vemos cómo físicamente dijimos las conexiones vinculadas con lo que aporta 3.0, que en el caso de ser el conector hembra, fíjense, quedan más expuestas, y el 2.0 quedan en forma más interna respecto de la superficie de la carcasa. Acá tenemos el código. Fíjense que inicialmente había un código de colores. El blanco era para 2.0 y el azul era para 3.0. Después apareció 3.1, entonces migraron y los conectores negros eran 2.0, estos azules nítidos eran 3.0 y este celeste era para el 3.1. Y después ya los fabricantes dejaron de usar este código e inclusive ahora vienen todos de color negro, aún siendo un 3.1. Aquí tenemos el conector tipo C para el 3.2 y el 4.0. La clase que viene, lo que vamos a hacer es analizar todo el ecosistema del conector tipo C, sus funcionalidades, y vamos a analizar las características de transmisión del bus USB y cómo controla la transferencia de los datos y cómo asigna las direcciones a estos 127 dispositivos. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que vimos? ¿Esto quedó claro? De ser así, nos vamos a ver la clase que viene con la segunda parte de USB, completando esta interfaz de comunicación serie. Muy bien, si no hay preguntas, acá me dicen que está todo bien. Perfecto. Muy bien, profesor, muy lindo. Ahí tenemos un alumnito, el alumnito Clark. Muy bien. Nos vemos entonces la clase que viene. Ha sido un gusto. Hasta luego.